The Morning Finance, miércoles 12 de agosto. Hay una pregunta que nadie en Wall Street se está haciendo en voz alta. Mientras las empresas de inteligencia artificial reportan números que ni sus propios inversionistas esperaban, hay algo debajo de esa euforia que casi nadie está mirando. Una máquina no se mueve sin energía. Y ahora mismo, en algún lugar del Golfo Pérsico, esa energía está a punto de volverse mucho más cara. ¿Qué pasa cuando la industria que promete construir el futuro depende de una ruta marítima que un presidente acaba de declarar bajo control total? ¿Qué pasa cuando el optimismo tecnológico y el miedo geopolítico chocan en la misma semana, en el mismo mercado, en las mismas 12 horas? Hoy vamos a conectar algo que las noticias del día trataron como historias separadas. Pero no lo son, son piezas de una sola historia. Y para cuando termine este video, vas a entender por qué el mercado está construyendo su futuro sobre un terreno que empieza a moverse. Quédate, porque la respuesta no está donde parece. Hoy los futuros estadounidenses apuntan al alza. La tecnología lidera, la inteligencia artificial parece imparable. Pero hay un detalle que casi pasó desapercibido entre tantos titulares positivos. Mientras las empresas de IA celebran, la Agencia Internacional de Energía acaba de lanzar una advertencia que pocos están conectando con esa euforia. Y en México, dos historias que parecen no tener nada que ver entre sí, una aseguradora que gana terreno y una televisora que lucha por sobrevivir, en realidad están contando exactamente la misma lección. Vamos a empezar por donde empieza todo, el lugar donde el mundo obtiene su energía. La ruta que nadie controla del todo. El estrecho de Hormuz es apenas un pasillo de agua, menos de 40 kilómetros en su punto más angosto, pero por ahí pasa cerca de una quinta parte del petróleo que consume el planeta. Ayer, Donald Trump dijo algo que encendió las alarmas: Estados Unidos tiene control total sobre ese estrecho. Una frase pensada para proyectar fuerza. Pero en los mercados de energía, ese tipo de frases no proyectan calma. Proyectan riesgo, porque del otro lado está Irán. Y las negociaciones entre ambos países no solo se estancaron, se endurecieron. ¿Y qué pasa cuando dos potencias endurecen su postura sobre la ruta más importante del petróleo mundial? La Agencia Internacional de Energía ya tiene la respuesta, y no es tranquilizadora. El número que duplicó las expectativas. La IEA no suele exagerar. Es la organización más conservadora a la hora de hacer proyecciones. Por eso lo que dijo ayer importa tanto. Los inventarios mundiales de petróleo van a caer este trimestre a más del doble del ritmo que la propia agencia había estimado hace apenas unas semanas. Hablamos de un déficit de 1.8 millones de barriles diarios. Y si las hostilidades continúan, 2026 terminará siendo el año con el mayor déficit petrolero en 5 años. Piénsalo así. El mundo no solo está consumiendo más petróleo del que puede producir. Ahora también está perdiendo la capacidad de moverlo con seguridad por una de sus rutas más críticas. Y aquí es donde la historia da un giro que casi nadie esperaba. Porque mientras el petróleo se vuelve más escaso y más riesgoso, hay una industria completa que necesita cantidades industriales de energía para poder existir. Y esa industria acaba de recibir la mejor semana de su historia. La apuesta de $39,000 millones. CoreWeave no es un nombre que la mayoría de la gente conozca. Pero en el mundo de la inteligencia artificial, es una de las empresas más importantes del momento. Su negocio es simple de explicar, pero brutal en escala. Renta poder de cómputo para entrenar modelos de inteligencia artificial. Cuando OpenAI, Microsoft o cualquier gigante tecnológico necesita procesar cantidades absurdas de datos, muchas veces terminan usando la infraestructura de CoreWeave. Y ayer, la compañía hizo algo que sorprendió incluso a sus propios inversionistas. Elevó su presupuesto de inversión para 2026 a un rango de entre $35,000 y $39,000 millones. Antes hablaban de $31,000 a $35,000 millones. ¿Por qué subir tanto la apuesta? Porque la demanda los está desbordando. Su cartera de pedidos ya alcanza $104,200 millones. Y en el segundo trimestre, sus ingresos se duplicaron a $2,580 millones, superando lo que Wall Street esperaba. Pero aquí está el detalle que casi nadie menciona cuando habla de estos números. Construir esa infraestructura no solo cuesta dinero. Cuesta energía, cantidades masivas de energía. Los centros de datos que entrenan inteligencia artificial consumen electricidad a un ritmo que empieza a preocupar a los propios operadores de las redes eléctricas en Estados Unidos. Y no fue la única empresa que decidió apostar todavía más fuerte esta semana. Cuando superar las expectativas ya no es suficiente, Super Micro Computer hace algo que suena aburrido en el papel: fabrica servidores.
Pero esos servidores son, literalmente, el hardware sobre el que corre buena parte de la revolución de la inteligencia artificial. Y sus proyecciones para 2027 dejaron mudos a los analistas, entre 65.000 y 72.000 millones de dólares en ingresos. La expectativa del mercado era de 52.500 millones. No superaron el pronóstico, lo hicieron pedazos. Sus ingresos casi se duplicaron a 11.120 millones de dólares en el último trimestre. Su margen bruto llegó a 17.5%, por arriba de lo que la propia empresa había anticipado. Solo hubo un pequeño tropiezo. Los ingresos quedaron ligeramente por debajo de lo esperado, 11.120 millones contra 11.550 millones proyectados. Un detalle menor comparado con el resto de la historia, pero un recordatorio de que incluso en medio de la euforia, nada es perfecto. Y mientras estas dos empresas construían el músculo físico de la inteligencia artificial, otra jugada mucho más silenciosa se estaba armando en paralelo. Una que podría cambiar las reglas del juego a largo plazo. La apuesta que casi nadie está mirando. Oracle acaba de anunciar una alianza con Quantinuum, una empresa especializada en computación cuántica. El objetivo: integrar capacidades cuánticas dentro de la nube de Oracle, combinándolas con inteligencia artificial. No hay cifras públicas todavía. No hay fecha exacta de implementación. Pero los clientes de Oracle tendrán acceso a Helios, la computadora cuántica de Quantinuum, instalada en un centro de datos en Estados Unidos. ¿Por qué importa esto? Porque mientras todos hablan de inteligencia artificial, las verdaderas potencias tecnológicas ya están mirando el siguiente paso. La computación cuántica promete resolver en minutos problemas que a una computadora normal le tomarían miles de años. Oracle no está apostando solo al presente de la IA, está apostando a lo que viene después. Y aquí está la pregunta que conecta todo lo que acabamos de ver. ¿Puede el optimismo tecnológico seguir creciendo al mismo ritmo si la energía que lo sostiene se vuelve más cara e inestable? Esa pregunta es exactamente la que el mercado va a tratar de responder hoy, cuando se publique el dato de inflación de julio. El dato que decide todo. Ahora mismo, el mercado le asigna casi 50% de probabilidad a un recorte de tasas en septiembre. Un porcentaje que podría cambiar drásticamente dependiendo de lo que diga el reporte de inflación de hoy. Si la inflación sorprende al alza, esa probabilidad se desploma. Y con ella, buena parte del optimismo que hoy está impulsando a la tecnología. Si sorprende a la baja, el mercado tendría más argumentos para seguir apostando por un crecimiento acelerado, justo cuando el riesgo geopolítico empieza a presionar los costos de energía desde otro frente. Es la tensión perfecta: crecimiento acelerado de un lado, riesgo energético y monetario del otro, y el mercado, atrapado exactamente en el medio. Y mientras todo esto ocurre a nivel internacional, México también empieza a mostrar señales de ese mismo fenómeno. ¿Quién logra crecer cuando el terreno se vuelve más difícil, y quién se queda atrás? México, dos caminos, una misma lección. Qualitas acaba de publicar su reporte de la industria de seguros de autos correspondiente al primer semestre de 2026. Y los números cuentan una historia de resiliencia. Las primas de la industria crecieron 6.9% anual. Pero Qualitas no solo creció con el mercado, le arrebató participación. Su cuota subió 8.5%, alcanzando 33.3% del total, superando incluso el desempeño combinado de las 5 aseguradoras más grandes del país, que crecieron apenas 2.8%. El detalle interesante: las aseguradoras bancarias fueron las que más crecieron, con un alza de 19.9%. Pero el entorno no fue fácil para nadie. El impacto del IVA sobre los costos de siniestros presionó la rentabilidad de toda la industria, provocando un desplome de 17% en la utilidad neta del sector. Y aún así, Qualitas mantuvo mejores indicadores técnicos y volvió a superar el desempeño del mercado. Hoy cotiza a múltiplos de 14 veces utilidades y 2.5 veces valor en libros. La lección aquí es clara: cuando el entorno se vuelve más duro para todos, algunas empresas no solo sobreviven, se fortalecen. Pero no todas las historias mexicanas de esta semana terminan igual. TV Azteca acaba de entrar a la etapa de conciliación de su concurso mercantil. En términos simples, está negociando con sus acreedores para reestructurar sus deudas y evitar la liquidación total de la empresa. Tendrá 185 días para lograrlo, con la posibilidad de extender el plazo 2 veces más, por 90 días cada una. En el mejor de los casos, hasta un año completo para llegar a un acuerdo. Es el contraste perfecto con la historia de Qualitas. Una empresa que, en el mismo entorno económico complicado, encontró la forma de crecer. Y otra que está luchando, literalmente, por seguir existiendo.
Y hay dos movimientos más que refuerzan esta misma idea de adaptación. Peña Verde aportó $50 millones a su subsidiaria en Estados Unidos, Patria Re, para fortalecer sus operaciones internacionales de reaseguro, usando recursos que obtuvo de un bono colocado apenas en junio. Y Fibra CFE presentó ante la CNBV una solicitud para realizar una nueva oferta de certificados, buscando ampliar su participación en el fideicomiso promovido. Dos empresas, en direcciones distintas, tomando la misma decisión: moverse antes de que el terreno se mueva por ellas. Ahora, junta todas las piezas. Un presidente que declara control total sobre la ruta más importante del petróleo mundial. Una agencia de energía que duplica su proyección de déficit petrolero. Empresas de inteligencia artificial que multiplican su inversión en infraestructura que exige cantidades masivas de energía. Y un dato de inflación que hoy mismo va a decidir si ese optimismo tiene margen para seguir creciendo. No son noticias separadas, son la misma historia contada desde ángulos distintos. El mercado está construyendo el futuro de la tecnología sobre una base energética que se está volviendo más frágil, no más sólida. Y esa contradicción no se resuelve sola. Se resuelve con decisiones, las de la Reserva Federal, las de Washington y Teherán, y las de cada empresa que hoy decide si se prepara para lo que viene o si espera a que la crisis la alcance. Qualitas se preparó. TV Azteca no llegó a tiempo. CoreWeave y Supermicro están apostando fuerte al futuro, confiando en que la energía que necesitan seguirá disponible. Oracle ya está mirando más allá, hacia la computación cuántica. La pregunta que abrimos al inicio ya tiene respuesta. El mercado no está eligiendo entre crecimiento y riesgo. Está tratando de sostener ambos al mismo tiempo. Y esa es, quizás, la apuesta más grande que Wall Street ha hecho en mucho tiempo. Si este análisis te ayudó a conectar lo que realmente está pasando en los mercados hoy, dale like para que más personas entiendan esta historia, suscríbete para no perderte el análisis diario de The Morning Finance, y activa la campanita porque mañana la historia continúa. Disclaimer: este video tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye una recomendación de inversión, asesoría financiera ni una invitación a comprar o vender ningún activo. Antes de tomar decisiones financieras, consulta siempre con un asesor certificado y realiza tu propia investigación.